mesa de 3 semanizaciones de los derechos de los pueblos indígenas, extractivismo a comunidades indígenas. En esta ocasión, en esta mesa vamos a tener 3 participaciones: la de Isela Alejandra Palestina Rosada, la de Liliana González Chévez, la de Rodrigo González Enríquez y María Bella Carlos López. Les vamos a dar paso a esta primera ponencia. Antes les recuerdo que tenemos 20 minutos, les pasaré papelitos con la 5. La primera ponencia, Isela Alejandra Palestina Rosada, tiene por título Ante el despojo de la identidad, el fortalecimiento de la palabra, los megaproyectos de desarrollo de las comunidades indígenas del Estado de México. Ella, la compañera, viene del Centro de Derechos Humanos de Federico Navarrete, se les da la palabra. Gracias. Buenos días. Pues sí, el día de hoy voy a platicarles un poco sobre los megaproyectos de desarrollo en el Estado de México y un poco centrándonos qué está pasando y cuáles son las comunidades afectadas en este estado. Me gustaría tomar más o menos como 5 puntos para hablar de este tema. El primero, es identificar cuáles son los pueblos indígenas que viven en el Estado de México y cómo están divididos ahí por las comunidades y por las regiones. ¿Cuáles son estos megaproyectos de desarrollo y en general en qué consiste esta práctica? ¿Y de qué forma las comunidades se ven afectadas en la continuidad de sus relaciones y conforme van avanzando estos proyectos? Por un lado, también me gustaría platicarles sobre cuáles son las alternativas que se han hecho ante estos megaproyectos, o sea, desde las estrategias de defensa un poco que las comunidades han tomado, pero justamente es como realmente qué es lo que está siendo efectivo, porque pues al final tenemos en esta parte de la perspectiva un futuro bastante complejo para las comunidades en el Estado de México y para las comunidades realmente en todo el país. Entonces, bueno, pues el Estado de México es uno de los estados, creo yo, de los más complicados que hay a nivel nacional, porque es un estado, por ejemplo, a nivel nacional es el que tiene el padrón electoral más grande. Entonces, la cantidad de población es mucha y, bueno, la forma en la que la población está distribuida también es muy variable, ¿no? Hay zonas urbanas, zonas rurales, zonas de extrema pobreza, zonas con un muy alto nivel de desarrollo humano y de desarrollo económico, etc. En el Estado de México se tiene reconocido que existen 5 pueblos indígenas y justamente desde aquí empiezan como todos los problemas en el Estado de México, así como en muchos lugares, porque existe una ley sobre cultura de pueblos indígenas que establece que la legislación tiene que reconocer quiénes son las poblaciones indígenas y en dónde habitan. Esto de entrada es violatorio del derecho de la transcripción que tienen todos los pueblos. Entonces, tanto el INEGI como el CDI contemplan estas 2 posibilidades, donde por un lado la población es indígena porque habla una lengua indígena según los censos de población, pero bueno, el CDI toma en cuenta la posibilidad de la autoadscripción. Entonces disminuye considerablemente el número de población por hablantes de la lengua que por la autoadscripción. Para muchos de los programas sociales, los porcentajes que se toman en cuenta son los del INEGI y los del censo de población. Entonces, también para el Estado de México y para su gobierno es más fácil decir que solamente hay un 6.8% de la población que es indígena y entonces no tiene ninguna necesidad de tener programas políticos, ni políticas públicas, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, estos son los 5 pueblos que se tienen reconocidos: el pueblo Mazahua, el Otomí, el Nahua, el Matanatzinca y el Tlahuica. Ahorita ahí les pongo como un mapita donde vienen, según el sistema de indicadores del CDI, dónde están asentados los pueblos indígenas porque hablan una lengua, ¿no? Entonces, bueno, sí, el artículo 3 de la Ley del Estado de México para la Cultura y Pueblos Indígenas sí establece como el reconocimiento de que el Estado de México tiene una composición pluricultural, pluriétnica y demás, pero desde aquí empezamos a encontrar como trabas para el ejercicio de los pueblos indígenas. Se reconoce como en la Constitución y como en otros tratados internacionales que los pueblos indígenas han ocupado sus territorios en forma continua y permanente. Esta parte de la permanencia y la
compatibilidad en la posesión de las tierras tendría que ser suficiente para que las personas puedan ejercer derechos territoriales. En el siguiente mapa les muestro dónde están asentadas las personas que se autoadscriben como miembros de una comunidad indígena. Entonces, como pueden ver, son varios de los municipios del Estado de México, pero tenemos ciertas situaciones que también vuelven complejo determinar que todas las comunidades son exactamente iguales. Por ejemplo, el Huixquilucan es uno de los casos interesantes porque tenemos como de un lado una de las zonas que genera más ingresos y donde hay más dinero en todo el país, y del otro lado tenemos comunidades indígenas que tienen un índice de desarrollo humano considerablemente bajo. Entonces, el Estado de México realmente es un estado muy complejo en cuanto a cuestión territorial y también cuestiones políticas que también igual podemos ver un poco más adelante. En la siguiente tabla, bueno, están los municipios donde se encuentran asentados estos pueblos indígenas. Por ejemplo, el pueblo Matlatzinca realmente ya solo se encuentra en un municipio que es Temazcaltepec. El pueblo Tlahuica también ya solo se encuentra en el municipio de Ocuilan, y esto quiere decir que estos pueblos también tienen realmente poca representatividad, o sea, la tendencia es que vayan dejando de hablar la lengua, y también por un proceso de urbanización que se está dando en esos lugares. El pueblo que tiene más asentamientos en municipios es el pueblo otomí. Un dato interesante es que los otomís ellos mismos se autoadscriben como de 3 grupos étnicos distintos, pero ni el CNI ni el mecanismo o el organismo encargado de esta práctica en el Estado de México reconoce esas divisiones. Entonces, para los otomís, por ejemplo, de Xochicuautla, ellos se asumen de un grupo étnico, o sea, son otomís, pero son como una variante y con variante lingüística. Y hay otomí, ñató, y entonces ellos son otra variante lingüística y pertenecen a otra comunidad. El pueblo otomí es el que tiene una mayor presencia en el Estado de México, y precisamente en el tema que nos enfocamos, que son los megaproyectos, actualmente es el pueblo que está sufriendo mayores afectaciones con la imposición de proyectos de desarrollo. Y el pueblo Mazahua, que también tiene varios municipios, ellos, por ejemplo, actualmente lo que están haciendo es justamente ante los riesgos de posibles megaproyectos, están generando nuevamente estos sistemas de autoridades tradicionales para que cuando llegue el megaproyecto su comunidad se encuentre lo suficientemente fortalecida. El artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México contempla que el Estado tiene la obligación de formar un catálogo donde especifique cuántos, cómo, dónde viven los pueblos indígenas. La situación a la que nos hemos enfrentado en este caso es que muchas comunidades no son reconocidas por el Estado como pueblo indígena, y entonces desde ahí empiezan todos los problemas, porque si, por ejemplo, la comunidad otomí de San Francisco Magú dice que ellos son ñañús, el Estado dice que no son magús, que no son ñañús porque no se encuentran dentro de uno de los municipios que la ley tiene contemplados. Por lo tanto, como la ley no los tiene reconocidos como pueblos indígenas, entonces el Estado de México no les otorga ningún tipo de protección en esta materia. Entonces, en el Estado de México, las leyes estatales están estableciendo como ciertos controles o ciertos candados para el reconocimiento de lo que sería fundamental, que es el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas y de que ellos se asuman como pueblos indígenas. Entonces, bueno, pues existen varios megaproyectos en el Estado de México. Por ejemplo, el que les puse en la parte de arriba es el trazo carretero de la autopista Toluca-Naucalpan, que afecta particularmente a las comunidades ñañús. Y en la parte de abajo son unos mapas sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. En el Estado de México, y como en muchos otros estados, aparte de esta situación del reconocimiento de pueblos indígenas o no que otorga la ley, también hay muchos pueblos que se autoadscriben como pueblos originarios, pero
a lo que también nos hemos enfrentado es que los pueblos originarios no tienen un esquema de protección específico, así como lo tienen los pueblos indígenas. Entonces, el Estado no reconoce, por ejemplo, que las comunidades que viven en Texcoco y que van a ser afectadas por el aeropuerto son pueblos indígenas. Inclusive ellos mismos no se asumen como pueblos indígenas, pero reconocen que sus comunidades son ancestrales y que ellos estuvieron ahí desde que existen. Entonces, bueno, nos enfrentamos con esa situación. Desde el 2003, Stabenhagen creo que fue muy importante para definir qué eran los proyectos de desarrollo y de qué forma afectaban a las comunidades indígenas. Stabenhagen, cuando fue relator de pueblos indígenas para la ONU, hizo el primer informe temático sobre megaproyectos y el impacto en los pueblos. Entonces hay como bastante información que puede servirnos para obtener como este tipo de definiciones sobre qué son los megaproyectos de desarrollo. Para Stabenhagen, un gran proyecto de desarrollo se enfoca en varios aspectos. Desde que puede tener inversión público o privado, de origen nacional o internacional, que busque mejorar determinada infraestructura, que busque la explotación de recursos a gran escala, pueden ser complejos turísticos, centrales energéticas, instalaciones portuarias, bases militares, etc. En el caso del Estado de México, lo que nosotros hemos encontrado han sido sobre todo proyectos que tienen que ver con telecomunicaciones, proyectos de inmobiliaria y un proyecto que desde hace casi 13 años se empezó a implementar, que le llamaban ciudades del milenio. Entonces, zonas que eran originalmente rurales empezaron a hacer megaproyectos de planeación urbana para convertirlos en zonas urbanas. Pero el problema de todos estos proyectos es que no tenían realmente contemplado de dónde iban a salir los recursos, por ejemplo, como el agua, para abastecer estos proyectos de ciudad. Entonces, entre los objetivos de los megaproyectos de desarrollo, pues podemos tener mejorar redes de transporte, generar energía eléctrica, fomentar el desarrollo económico, crear oportunidades de empleo, etcétera, aunque no podemos tampoco dejar de lado que sí, efectivamente los megaproyectos pueden tener beneficios, no necesariamente esos beneficios se ven reflejados en la comunidad en la que estos son implementados. Stabenhagen plantea en el informe de 2003 que los efectos y las consecuencias que tienen los megaproyectos de desarrollo realmente son irreparables, porque va desde que los pueblos pierdan la falta de control sobre sus propios recursos, los conflictos internos en la comunidad, y eso es algo que las comunidades nos han hecho saber. Cuando llega el megaproyecto y entonces llega la intención de querer comprar las tierras, en las comunidades existen lazos familiares, porque muchas personas son miembros de una misma familia, y entonces empieza a haber divisiones familiares porque uno decidió vender y el otro no decidió vender, porque uno aceptó ser autoridad para el Estado y el otro está como en el lado de la resistencia del megaproyecto, y esto está generando muchos conflictos internos entre vecinos, familias, etc. Y de cierta forma estos conflictos también son una herramienta del Estado para poder lograr que estos proyectos sean implementados. En dado caso que el proyecto se instale, entonces los pueblos se ven obligados a desplazarse de forma involuntaria o a sufrir asentamientos. No es como materia de mi ponencia hablar sobre cuál es la relación de los pueblos con la tierra, pero bueno, es bien sabido que todos los pueblos indígenas tienen un vínculo vital con el lugar en el que viven y en el que históricamente surge el pueblo. Entonces, aunque sí el pueblo wixárika no vive en el desierto de Wirikuta, para el Estado es muy fácil decir, si nadie vive ahí podemos hacer minas,
pero más bien es el vínculo de ancestralidad y de rasgos culturales, religiosos, históricos, etc. Se afectan los derechos culturales, se alteran las formas de subsistencia. Hay muchos casos en todo el país donde el megaproyecto llega y afecta la forma en la que las personas tradicionalmente se mantenían, si era por la pesca, y después implementan una veda, entonces ya no pueden ser pueblos pesqueros y hasta quitan como un rasgo de identidad de la comunidad. En este esquema como de efectos que tenemos, pues se violan una cantidad de derechos impresionantes. En la organización donde yo trabajo no podemos acompañar obviamente todos los megaproyectos de desarrollo, solamente acompañamos algunos cuantos, pero lo que sí hemos notado es que la organización tiene aproximadamente 4 años. Del cuarto año empezamos acompañando un proceso de una comunidad y el día de hoy tenemos casi 18 procesos de defensa de territorios. Eso no quiere decir que necesariamente la organización esté haciendo un gran trabajo, más bien también tiene que ver con una realidad que los megaproyectos están surgiendo y están existiendo cada vez más megaproyectos. Ahí en ese mapa les pongo que hay proyectos, por ejemplo, como el aeropuerto, y el aeropuerto afecta por lo menos 5 comunidades indígenas, más las que se sumen como pueblos originarios. Algunas de ellas no necesariamente es porque el aeropuerto se va a poner en donde ellos viven, sino por la construcción de autopistas o por el abastecimiento de recursos hidráulicos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en San Francisco Xochipotla, y todas estas comunidades son tan solo la comunidad de, bueno, el pueblo de San Lorenzo, Huitzilapan, se encuentra conformado por 12 comunidades. Entonces, cuando hablamos de una autopista, no es un municipio ni 5 pueblos, son aproximadamente 60 comunidades las que se ven afectadas por la autopista, que lo que busca es hacer un trayecto más rápido de Toluca a Santa Fe. En el caso particularmente de San Pedro Tlanisco, es una comunidad donde históricamente se dedicaban y se siguen dedicando a la siembra de flores, pero llega una empresa refresquera que es Peñafiel, y entonces con estas empresas refresqueras hay una gran explotación de agua, y entonces el agua que estaba dedicada para la siembra de flores, que había sido su actividad tradicional, entonces ahora se va a destinar para la empresa refresquera. El caso de Tlanisco es uno de los casos paradigmáticos donde el uso de la criminalización y del uso político del sistema de justicia penal se encuentra. En el caso de Tlanisco actualmente hay 4 personas acusadas de homicidio, y estas 4 personas ya tienen una sentencia y todavía quedan pendientes 3 personas para que se les dicte una sentencia. Obviamente estas personas eran defensores del agua de su comunidad y tienen más de 10 años en prisión preventiva, o sea que los megaproyectos no queda la violación ahí, sino que se sigue dando una serie de violaciones. Si la adelantas como ahí, justamente es esta parte, ¿no? ¿Cuáles son las violaciones que nosotros hemos encontrado más frecuentes en la defensa de los territorios? Se viola el derecho a la consulta libre, por lo tanto se viola el derecho que tienen los pueblos a otorgar el consentimiento, se violan los derechos sobre el reconocimiento de la tierra, se viola, como les estaba comentando, el derecho que tienen los pueblos a la autoadscripción, hay procesos de represión, de violencia, criminalización. Es muy común que a los defensores de pueblos indígenas, tanto a las organizaciones como a las comunidades, se les impongan y se les abran carpetas de investigación. Ya nada más para terminar, si me pones a la última... Ajá. Bueno, ¿cuáles como los análisis que nosotros hacemos desde la organización? En el Estado de México no vislumbramos un futuro prometedor para las comunidades indígenas, más bien todo lo contrario. Hay una línea bien difusa, y eso ustedes probablemente ya lo hayan escuchado, entre el gobierno del Estado y las empresas que obtienen las concesiones, y entonces no sabemos si realmente es el gobierno o son los particulares quién es el que está haciendo eso. Y algo que nos preocupa particularmente y que el día de hoy está por discutirse en la Suprema Corte es que en el Estado de México se está creando un marco jurídico
que permite la represión, permite la tortura, y lo que está permitiendo es preparar el terreno para que, por ejemplo, los terrenos que no se habían podido tomar en Atenco puedan ser tomados de forma violenta, y el Estado tiene legalizado el uso de la fuerza y de la violencia. Entonces eso es lo que a nosotros como organización nos preocupa mucho, porque los megaproyectos siguen y tampoco tenemos el marco adecuado. Nada más para concluir, lo que nosotros hemos observado que ha funcionado en las comunidades justamente es fortalecer los lazos entre las comunidades y fortalecer las instituciones jurídicas propias para que cuando llegue la comunidad no sea tan fácil disolverla, dividir los movimientos, cooptar a las personas, y entonces eso puede realmente representar una estrategia de defensa. Pues creo que sería todo. Muchas gracias. Vamos a darle gracias. Vamos a darle paso a la ponencia de Liliana González. Me pasa que eres. La compañera nos va a presentar una ponencia que tiene por título Cartografías del Saber y del Poder en el modelo minero extractivista de México, identificando sus ausencias, arrastrando su convergencia, estudio de dos casos. La compañera viene del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y le damos la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, como todos sabemos, los emprendimientos mineros son parte de esos proyectos de desarrollo a gran escala o megaproyectos, al igual que los hidrocarburos, el fracking, la urbanización, las carreteras, las presas, los centros comerciales, turísticos, basureros, parques eólicos, transgénicos, corredores industriales. Y todos ellos se caracterizan por tener una gran inversión económica, porque las dinámicas que los animan son exógenas, porque se presentan como realidades técnicas que solo están al alcance de los especialistas, porque se desarrollan en un corto periodo de tiempo y, sobre todo, porque desatan procesos radicales de transformación social y espacial. Bueno, esta es una definición del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo de la Suprema Corte de Justicia del 2014. Entonces, la minería, junto con otros proyectos de desarrollo a gran escala, pues claro, ya lo mencionó hace rato Ixel, son emprendimientos impulsados por empresas o por el Estado con fines comerciales y que se llevan a cabo bajo el argumento del bien común. Y que, eso es lo que me parece ahorita importante subrayar, suponen la adquisición, disposición, arrendamiento u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o las comunidades y una posible afectación a los derechos humanos. Y si nosotros registramos todos los megaproyectos que ha habido del 2011 al 2014, podemos encontrar primero que han aumentado exponencialmente en el país en los últimos años, y que dentro de estos los conflictos socioambientales por megaproyectos mineros son los más importantes, con un cerca del 40%. Le siguen los energéticos y los hidráulicos. Bueno, ¿a qué se debe este aumento de la conflictividad socioambiental de los megaproyectos a gran escala? Hay muchos marcos desde los que podemos partir. Yo he querido retomar el de la teoría decolonial, ¿sí? Que, de acuerdo con Mignolo, pues dice, están cimbrados por este patrón colonial del poder, ¿sí? Que son resultado de esta intensificación de las geografías hegemónicas que imponen una economía global corporativa. Y entonces esta territorialidad es emplazada a nivel local, pues por agentes extralocales, que son las empresas globales, que territorializan los espacios en función de sus intereses geopolíticos.
Estos procesos de globalización económica, al anclarse a nivel local regional, avanzan hacia un creciente control y manejo de los recursos territoriales y los bienes naturales asociados a esto. Entonces nos encontramos a lo que González denomina tensión de territorialidades, marcadas por conflictos que se instalan en torno a la producción del espacio en esta nueva geografía del capitalismo contemporáneo. Entonces, en esta retórica de la modernidad, esta imposición colonial, ¿en qué se caracteriza? Bueno, pues en que las empresas mineras, por un lado, promueven la desnacionalización de lo nacional. ¿A través de qué? Pues de las reformas legislativas. Hace rato mencionaba pues, que la ley, obviamente, ya no es un ente neutro, ¿no?, entre los diferentes segmentos que conforman la sociedad, sino que ha establecido una alianza con las empresas. Y esto es muy claro si analizamos estas reformas legislativas. Y por otro lado, se caracteriza por la localización de lo global, que promueve el desarrollo local bajo la promesa de obras públicas y de fuentes de empleo. Entonces, toda esta visión son construcciones sociales, sí, de racismo, de dominación, de estratificación y de jerarquización. Bueno, estas reformas legislativas garantizan un marco legal que favorece al capital privado y a las transnacionales. Primero, todas las reformas que ocurrieron en los 90, la reforma del artículo 27 constitucional, la ley minera, la ley de inversión extranjera y, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio. Y últimamente tenemos pues, las reformas del 2014, ¿no?, que tenemos la ley energética, la ley de hidrocarburos y la ley de zonas económicas especiales, más reciente, ¿no?, que neutralizan los efectos regulatorios y restrictivos por parte del Estado. Y que casi todas estas nuevas leyes replican lo que dice la ley minera del 92 en su artículo 6, que la actividad minera será preponderante por sobre cualquier otra actividad. ¿Sí? Entonces, esto lo replica la ley energética y la ley de hidrocarburos y la ley de zonas económicas especiales. Yo no sé si en alguna en que se concerten todas, cuál va a ser preponderante, ¿sí? Pero esta actividad, la actividad minera, es preponderante por sobre cualquier otra. Bueno, entonces todas estas reformas legislativas desequilibran la relación entre la empresa minera y los propietarios de la tierra. Y como ya me han señalado, esto es violatorio de los derechos fundamentales. Porque los proyectos mineros son definidos al margen de las comunidades locales, a las cuales se les excluye de la toma de decisiones que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida. Bueno, el territorio hoy por hoy ya no es solo, como alguna vez Gilberto Jiménez nos decía, ¿no?, el espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Hoy, ¿con qué nos encontramos? Pues con un constructo social que sintetiza los cambios de lógica de los agentes que participan en esa construcción territorial, resultado de los posicionamientos políticos de los actores involucrados. O sea, hoy el territorio implica un ejercicio de poder. Bueno, por supuesto que los emprendimientos mineros desatan procesos radicales de transformación del territorio. Aquí solo se señalan algunos. Tenemos que crea conflictos intracomunitarios, como los que ya no mencionaba Giselle, ¿sí?, pero también entre comunidades, por supuesto con la empresa y con el Estado. Y luego tenemos una serie de conflictos y de problemas ambientales, ¿saben? Contamina ríos y barrancas, contamina el aire, el suelo, el agua, agota el agua, ¿no?, destruye la vegetación y el paisaje. Y bueno, tenemos otro tipo de problemas que tienen que ver con la salud. Y el ejemplo que yo quisiera citar es en el estado de Guerrero, donde ya de por sí se conjugan múltiples formas de violencia socioeconómica, política, cultural, la derivada del narcotráfico y también la del control de recursos. Y en este control de recursos
una muy importante es la que ejercen los emprendimientos mineros, las empresas mineras. Y nos estamos refiriendo en concreto a la comunidad de Carrizalillo, donde se encuentra la mina de la empresa Goldcorp. Y esta mina inicia en el 2005, ¿sí?, con la gran promesa de modernidad y desarrollo, que siempre es lo que le venden a las comunidades, ¿no? Y bueno, empieza a operar en el 2006. Esta es una foto relativamente de hace 3 años, ¿no? Hoy todavía es más la expansión del tajo de la mina. Y bueno, inicia en el 2006, o empieza a operar en el 2006, y en el 2009 ellos logran algo inédito, ¿sí?, que es, imagínense, estamos hablando de un pueblo que se dedicaba a la agricultura, a la venta de mezcal y muy poco a la ganadería, ¿sí? Entonces, en el 2009 cierra la mina y negocia con la empresa, ¿sí?, que su tierra la van a rentar, son ejidatarios, ¿sí?, a como esté el precio, o sea, por hectárea, a como esté el precio de la onza de oro en la bolsa de Nueva York. Esto es completamente inédito. Yo no sé si hay otro lugar en el mundo donde haya ocurrido algo así, ¿no?, que aparentemente es una negociación muy beneficiosa para las comunidades, ¿no? Porque a cómo está la onza de Nueva York, pues está como por cada hectárea a 2.5, perdón, a 2.5. Entonces esto significa 32,000 pesos mensuales por hectárea. Ellos tienen en promedio 10 hectáreas, ¿sí? Entonces, bueno, uno diría, pues es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió esta negociación? Consistió en un acuerdo económico, ¿sí?, aparentemente muy ventajoso, ¿sí?, para obtener ¿qué? La licencia social, ¿no? Es decir, la autorización para realizar para continuar este proyecto, este megaproyecto minero, ¿no? Todavía en 2014, ¿sí? Bueno, el primero que les había mencionado era primero el 2006, luego en el 2009. Primero, en el 2006 fue a como esté una onza, en el 2009 a como estén 2.5 onzas, ¿sí?, en la bolsa de Nueva York, y en el 2014 a como estén 4 onzas en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Entonces estamos hablando de un dineral para un pueblo que era agrícola y mezcalero, ¿no? Entonces, Carrizalillo recibe de la Goldcorp $3 millones anuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Pues lo que ocurre donde empieza a haber mucho dinero, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues bandas rivales se disputan la plaza, ¿sí? Ahí tenemos 2 bandas, ¿no?, que extorsionan tanto a contratistas como a trabajadores y propietarios de la tierra. Entonces ya saben estas bandas cuando, digamos, es el acuerdo anual con la empresa, ¿sí? Y entonces, primero, cobran derecho de piso, ¿no? Segundo, a los ejidatarios como colectivo, ¿sí?, les cobran también su derecho de piso. A la empresa seguramente, pero eso no sabemos, nunca se transparenta, ¿no? Solo dicen las empresas que gastan mucho dinero en seguridad, pero no dice cuánto de esa seguridad es para el derecho de piso, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a ocurrir en Carrizalillo? ¿Sí? Para empezar, nos empezaron a extorsionar, ¿sí? La misma policía, pues, están relativamente cerca de Iguala, ¿sí?, salían de Carrizalillo y ya los paraban sus coches, ¿no? ¿Dónde vienes de Carrizalillo? ¿No? Pues empezaron a asaltar tanto el Estado, los empezaron a secuestrar a la gente, sabían cuándo iban a recibir dinero, ¿no? Y entonces fueron como los primeros eventos que ocurren, ¿sí?, cuando una comunidad cuenta con mucho dinero. Recogiendo otra vez esta teoría decolonial,
bueno, algunos hablan de la matriz colonial de poder y sus heridas, por eso están esas manchas rojas, porque son parte de las heridas. Bueno, ¿qué encontramos en Carrizalillo? Con una mina que uno podría decir es relativamente reciente, 2006, ¿sí? Estamos hablando de 14 años en funciones, ¿sí? Lo que encontramos es crecientes daños a la salud, al medio ambiente y a las actividades productivas por causa de la actividad minera. En cuanto a actividades productivas, que también, entre paréntesis, la gente, pues con toda esa derrama económica que reciben, es evidente que ya no se dedican a producir mezcal, ¿no? Bueno, maíz, algunos siembran por nostalgia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que ellos dicen? Dice, los ejidatarios aseguran que las actividades agrícolas se han desplomado. La producción de mezcal disminuyó de 30.000 litros en 2004 a 2.000 litros en 2008, lo que causó una merma de ingresos de más de 2 millones de pesos anuales. La cosecha de frijol se redujo en 15.000 kilos, equivalentes a 2 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasó con la salud? Dice el comisario de Carrizalillo. De pronto aparecieron enfermedades respiratorias y de la piel, así como contaminación de agua por cianuro. Entonces, empezaron una serie de enfermedades. Entonces, enfermedades importantes, malformaciones congénitas, abortos, ¿sí? Entonces, mucho del dinero que reciben de la empresa se utiliza en curarse, ¿sí? Claro, con todos estos años que ha actuado esta empresa minera, lo que encontramos es agotamiento de tierras, de recursos hídricos y de otros bienes naturales. Y este es un testimonio relativamente reciente del presidente del comisariado Giral. Dice, nuestras tierras quedaron muertas. Los manantiales que había, unos 4 me acuerdo, quedaron muertos. Antes no teníamos agua potable, pero teníamos la natural, la que usaban nuestros abuelos. Esto es importante porque ahora se bañan con agua de garrafón, todos, ¿sí? La que toman, pues, es posible que tomen la de ahí, pero se bañan con agua de garrafón. Si se ve la destrucción del cerro del Bermecal, que ahora es llamado Tajo Bermecal, los encinos muertos, no hay animales, los pocos que hay también mueren por los contaminantes. Y como bien lo expresa un campesino, la palabra que aparece sistemáticamente es muerto, o sea, naturaleza muerta, ¿no? Agua ya no existe. Entonces, nada más voy a leer el testimonio de abajo, ¿sí? El agua tiene 20 partes de arsénico por cada millón. Está 200 por arriba de la norma, ¿sí? Por eso no la toman, no se vayan por ella, ¿no? Y bueno, lo de arriba es un testimonio de cómo hicieron un trato con la empresa que quería el último manantial que ellos tenían para surtirse de agua. Y hicieron un trato que se llama Agua Segura, por Agua Segura, el nombre. Ese trato es un intercambio en que le dicen, sí, dame el agua de tu manantial y yo te prometo que te voy a traer agua por el otro lado, ¿sí? Nunca llegó esa agua segura por el otro lado, ¿no? Se acabaron el agua que había en la comunidad. Entonces, lo que vemos, y el ejemplo del agua es importante, no solo como ejemplo de despojo, sino del patrón colonial de poder, es que, como dice Galtung, hay violencias visibles y violencias invisibles. Entre las visibles, pues sí está la contaminación y el agotamiento, pero entre las invisibles es el incumplimiento de estos acuerdos pactados con la empresa que llevan al despojo total del recurso. Y solo para señalar, yo creo que es importante, porque uno podría deslumbrarse, ¿no? Todo el mundo dice, caramba, pues si van a recibir tanto dinero, pues este es un negocio redondo, ¿no? Bueno, lo que vemos hoy en Carrizalillo de la violencia visible, ¿sí? Pues es que hay una violencia social que lleva, ¿sí?, al desplazamiento comunitario, y a la gente ya no vive en Carrizalillo, vive afuera porque hay mucha violencia en la comunidad, ¿sí? Y por otro lado hay una ocupación comunitaria tanto de militares como de la marina, como los carteles que se van turnando, ¿sí? La violencia en la naturaleza, pues ya la relatamos, ¿sí? Hay también violencia individual, todas las enfermedades que se han dado en Carrizalillo, ¿no? Y algo muy importante de lo que muy poco hablamos, ¿no? Que hay una violencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto?
violencia retardada, que es exposición a residuos contaminantes a largo plazo, ¿sí? Y violencia transmitida, que son los daños genéticos que se le da a la nueva generación que nace con malformaciones, ¿sí? Entonces, de esto casi no hablamos, pero creo que es muy importante y Carrizalillo es un excelente ejemplo. Entonces, los emplazamientos mineros conjugan ejes estructurantes de desigualdad, de discriminación y, por supuesto, de aumento de la violencia. Hay conflictividad social cuando inician las empresas mineras, ¿sí? Y hay conflictividad social que es una vez que ya está abierta la mina, y son de una gran gama, ¿no? Las dos. Violencias sociales, pues puede haber también en una amplia gama, no me voy a detener, ¿sí? Pero en síntesis lo que podríamos decir es que hay una violencia de Estado, ¿sí? Que perpetúa la imposición colonial de megaproyectos a la población sin consulta previa ni informada. Los procesos decoloniales tienen hoy, ¿sí?, una dimensión territorial ineludible. Ante procesos renovados de despojos de tierras y de recursos de larga data en América Latina, es en territorios integralmente entendidos como tales donde se concretan posibilidades y contradicciones en los movimientos sociales de resistencia. Entonces encontramos, por un lado, pues, procesos de colonialidad muy importantes, ¿sí? Pero también lo que encontramos ahora son procesos decoloniales, ¿no?, de gente que está en la resistencia. Estoy terminando. La sociedad civil, los movimientos sociales de resistencia, pues sí, definen su participación anclados en la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos colectivos. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, pues frenar la producción de espacios hegemónicos desde la escala local al articular resistencias sociales y apuntalar la autodeterminación de los pueblos. Segundo, reconocer los impactos que los emprendimientos mineros tienen sobre las condiciones históricas de existencia de cualquier grupo humano o colectivo. Y tercero, pues esta toma de decisiones de un megaproyecto minero pues debe basarse en los derechos humanos y colectivos y en el consentimiento previo, libre e informado. Es todo. Muchas gracias, Elena. Vamos a dar paso a la última ponencia de nuestra mesa, la de Rodrigo González Enríquez y María Bella Cantón Flores. Esta ponencia está titulada Los derechos fundamentales de la tribu Yaqui contra el megaproyecto gasoducto Guaymas del Oro. Rodrigo y María Bella vienen del Instituto Tecnológico de Sonora, en la Comisión para la Defensa Legal, Guardia de la Autoridad Tradicional de Loma de Vacuna. Bien, quiero señalar que provengo del Tecnológico de Sonora, soy investigador en el área de ingeniería y ciencias, y mi participación por la ENIA tiene que ver en principio con un megaproyecto que ya tiene más de 6 años en litigio, que está impugnado legalmente, no debiera estar operando, está operando en la actualidad, a pesar de que tiene órdenes judiciales de suspensión. Se le combatió y se impugnó lo que es la autorización ambiental, y aún así ejerce sin una autorización ambiental de vida. Sin embargo, quizás hace un poco más de un año, un nuevo megaproyecto inicia en el territorio yaqui y se le denomina Gasoducto Guaymas del Oro.